Sabes sobre la peste negra, las ratas, los cuerpos, las calles corriendo con muerte. Pero ¿qué vino después? Cuando los gritos cesaron y comenzó el silencio, ahí fue cuando empezó el verdadero horror. Cuando reyes y reinas miraron montañas de niños huérfanos y vieron algo completamente distinto. No víctimas, recursos. Lo que estoy a punto de contarte está documentado, autenticado, y cambiará la forma en que ves la Europa medieval para siempre. Esto proviene de archivos reales del siglo XIV en Castilla, Aragón y Francia, de excavaciones arquitectónicas de instituciones masivas construidas entre 1350 y 1380, de análisis de isótopos de nitrógeno en huesos que revelan dietas, vidas, propósitos. Esto no es especulación. Es evidencia hablando desde tumbas que debían permanecer en silencio. Si quieres más historia documentada que los libros de texto no tocan, suscríbete ahora. Y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad estás mirando, porque esto pasó en todas partes. Ahora déjame mostrarte lo que hicieron. Para 1349 un tercio de Europa estaba muerto. Barcelona, Aviñón, París, Sevilla. Sus hospicios rebosaban de niños. Las crónicas alaban la caridad cristiana. Monarcas piadosos ofreciendo refugio. Pero las crónicas guardan silencio sobre lo que ocurrió tras esos muros. La arquitectura dice la verdad. Excavaciones en el Real Hospicio de Valencia descubrieron algo que no concuerda con la caridad. 28 cámaras separadas, cada una exactamente de 3 metros por 4. Segregación militar por edad y género. Sistemas de drenaje más elaborados que los de los palacios. Y tallados en piedra, registros de crecimiento, alturas, desarrollo físico, seguimiento durante años. Niños individuales, medidos como ganado. Estos no eran orfanatos, eran otra cosa. En 1351 el Código Legal de Alfonso X fue enmendado. La nueva disposición era quirúrgica en su precisión. Los huérfanos de la peste sin parientes se convertían en pupilos permanentes de la corona. El lenguaje era clínico, frío. Estos niños eran recursos del reino para ser administrados para el bien común. Recursos. No niños, recursos. Documentos del Tesoro aragonés de 1354 revelan la contabilidad. 8 maravedíes mensuales por niño menor de 7 años. 12 para edades de 7 a 14. 20 para niñas después de su primera menstruación. Espera. ¿Por qué aumentaba el precio con la edad? ¿Por qué se disparaba para las niñas después de la pubertad? Porque ser catalogado a veces era el mejor destino posible. Déjame contarte sobre Agnès. Tenía 11 años en 1352. El registro del Hospicio de Aviñón la describe con un detalle escalofriante. Agnès de Beaucaire, cabello rubio, tez clara, sin marcas de peste. Padres muertos en marzo de 1349, altura 4 pies 3 pulgadas. Luego, 4 palabras que deberían helarte la sangre. Buena para la cría. Durante 3 años, Agnès comió mejor que la mayoría de los campesinos. Los registros de suministros muestran huevos, carne 2 veces por semana, pan blanco. Cada 3 meses, los supervisores medían su crecimiento, examinaban su piel, inspeccionaban sus dientes como a un caballo en el mercado. A los 14, Agnès fue transferida. El registro dice, para instrucción doméstica. Guarda silencio sobre qué tipo de instrucción. Silencio sobre quién la recibió. Pero el análisis de isótopos de nitrógeno de los huesos en el lugar receptor muestra que los residentes allí consumían enormes cantidades de proteína animal. No la dieta de sirvientes, la dieta de ganado reproductor. Agnès desaparece de los registros después de 1356. Tenía 15 años, pero su patrón no desaparece. Se multiplica. La reina blanca de Francia estableció casas para doncellas indigentes después de la peste. Los cronistas cantaron sus alabanzas. Escribieron poemas sobre su piedad, su generosidad, su corazón gentil. No escribieron nada sobre las inspecciones médicas obligatorias, nada sobre los registros de fertilidad mantenidos por cirujanos reales.
Nada sobre las transferencias de niñas que alcanzaban los 14 años. Entre 1351 y 1365, la corona francesa construyó 17 de estas casas de piedad. La dendrocronología, datación por anillos de árboles de las vigas de madera, confirma una construcción rápida, bien financiada, diseños idénticos en distintas regiones. Esto no fue caridad improvisada, fue arquitectura estandarizada. Cada instalación albergaba 200 niñas, edificios de 2 pisos, salones comunes abajo, dormitorios individuales arriba. Cada habitación superior medía 2 metros por 3, apenas más grande que una celda. Cada una tenía su propia cerradura, no para mantener a otros fuera, para mantener a las niñas dentro. Los sistemas de drenaje eran elaborados, sofisticados, canales revestidos de piedra que corrían desde cada habitación superior hacia pozos sépticos externos. Como si los arquitectos supieran que habría fluidos corporales regulares que requerirían eliminación discreta. Ciclos mensuales, embarazos, partos, estos no eran refugios, eran instalaciones de procesamiento. En 1357 Castilla emitió la Ordenanza de Pupilos. El lenguaje era burocrático, sin emociones. Especificaba procedimientos para la mejora de linajes mediante la gestión prudente de huérfanos de buena condición. Mejora de linajes. Deja que eso se asiente. Las niñas debían ser examinadas por matronas para determinar aptitud. Las que pasaban eran colocadas bajo custodia de familias nobles, sin herederos o con líneas débiles. Colocadas, como muebles, como ganado. Los precios eran oficiales, tallados en piedra en el archivo de Simancas. 500 maravedíes por una niña de 12 a 15 años de buena condición física. 750 para estatus familiar alto. 1.200 para niños nobles mayores de 10. ¿Y si las niñas se resistían a la colocación? La ordenanza especificaba remedios, corrección mediante ayuno, aislamiento para contemplación, disciplina corporal moderada. Moderada. Esa palabra hace mucho trabajo. Déjame contarte sobre Bernat. 13 años en 1360, hijo de un mercader de Barcelona muerto por la peste, sin parientes, registrado en el Hospicio de la Merced, alto, fuerte. Los registros lo llaman rebelde. Rechazó la comida. Intentó escapar 2 veces. La tercera vez no lo intentó de nuevo. El registro es breve. Sometido a corrección en la cámara de reflexión. 5 días. Devuelto dócil. Las excavaciones en la Merced revelaron esa cámara, 2 metros por 2 metros bajo el edificio principal. Sin ventanas. Anillos de hierro fijados a las paredes a la altura de las muñecas y los tobillos. Suelo de piedra. Frío. Húmedo. El análisis del suelo mostró niveles elevados de fosfatos. Desechos humanos, acumulados durante años. 5 días en oscuridad total, encadenado, 13 años, sin comida. Agua una vez al día, bajada en un cubo. Cuando Bernat salió estaba dócil. 2 meses después fue colocado con una familia noble en Girona. Los registros muestran que tuvo 3 hijos con la hija de la familia durante la década siguiente. Todos sobrevivieron. La línea familiar, moribunda antes de su llegada, continuó. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Para 1365 esto operaba en 5 reinos. Los manifiestos de barcos de Valencia, Marsella, Génova listan pupilos de la corona junto con lana y sal. 23 huérfanos por envío desde Valencia a Nápoles, 18 desde Aviñón a Londres, 31 desde Barcelona a París. Eran mercancías con pulso. Los jóvenes y fuertes iban a familias que necesitaban herederos varones. Las niñas de 12 a 16 años eran asignadas a casas nobles con líneas sanguíneas debilitadas. Los niños más pequeños permanecían institucionalizados hasta alcanzar edad productiva. La datación por carbono 14 del Real Hospicio de Toledo muestra expansión continua de 1352 a 1378, 26 años de crecimiento.
Capacidad original, 150 niños. Para 1370-600, los propios edificios confiesan. Cámaras de examen con mesas de piedra y canales de drenaje. Salas de pesaje con balanzas precisas. Salas de registros con estanterías talladas para archivos individuales. Altura, peso, color de cabello, color de ojos, linaje, estado de salud. Y para niñas mayores de 12, ciclos menstruales registrados con fechas exactas. Estas eran granjas humanas de reproducción. Y ahora se pone peor. El pabellón de San Eugenio, afueras de Toledo, construido en 1358. Los registros lo llaman Casa de Retiro para doncellas convalecientes. Las cuentas del tesoro muestran 4.000 maravedíes para la construcción, 500 anuales para el personal, gastos mensuales para comida, ropa, servicios médicos. El edificio tenía 3 alas. Ala oeste, 30 habitaciones individuales. Ala este, comedores, cocinas, salas de examen. El ala norte era diferente. 12 habitaciones, cada una de 4 metros por 5, más grandes que las demás, cada una con su propia chimenea. Camas grandes, no catres. Cerraduras por fuera. Las excavaciones revelaron túneles subterráneos que conectaban el ala norte con un edificio separado a 100 metros. Un pabellón privado. Los registros de construcción lo llaman la residencia del mayordomo. El mayordomo era don Álvaro de Luna, consejero real, señor de vastas propiedades, 43 años, sin herederos legítimos. Durante 20 años el pabellón de San Eugenio funcionó. 184 niñas pasaron por allí entre 1358 y 1378, todas entre 14 y 17 años. Todas seleccionadas por buena condición física. El análisis de isótopos de los restos encontrados en el terreno revela 23 esqueletos, todos femeninos, de 14 a 20 años, marcas de parto en 18 de ellos, múltiples nacimientos cada una, 3 o 4 embarazos. El análisis genético moderno revela la verdad más oscura. El ADN mitocondrial muestra orígenes maternos diversos. Diferentes regiones, diferentes familias, pero el ADN del cromosoma Y muestra una limitación extrema. En 12 de 23 esqueletos analizados, el ADN del cromosoma Y se remonta a un solo ancestro paterno común. Don Álvaro de Luna murió en 1453. Los registros oficiales mencionan numerosos hijos naturales. Testamentos privados reconocen 37 hijos ilegítimos. Detrás de ese número hay 184 niñas, huérfanas de la peste sin nadie que las protegiera, seleccionadas, transportadas, alojadas en el ala norte, visitadas a través de túneles subterráneos. El análisis genético moderno muestra que el 2,7% de la nobleza toledana actual porta marcadores consistentes con descendencia de don Álvaro. Ese porcentaje representa 184 vidas. Niñas que no tuvieron elección. Algunas niñas se negaron a ser víctimas. En 1372, Isabel, sin apellido, 15 años, robó llaves de una matrona. Abrió 6 habitaciones. Guió a otras niñas hacia el exterior. Fueron capturadas antes del amanecer. Isabel fue llevada al salón de corrección. Las excavaciones revelan esa habitación. 3 metros por 3. Paredes de piedra. Un solo anillo de hierro en el techo. Ganchos en las paredes. Los registros médicos son clínicos. Disciplina administrada mediante suspensión. Alimento retenido. Agua 2 veces al día. Otras pupilas obligadas a presenciar como advertencia. Isabel fue suspendida por las muñecas durante 3 días. Sus hombros se dislocaron por el peso de su propio cuerpo. Una matrona los recolocó, sin anestesia. Las demás niñas oyeron sus gritos desde el patio. 6 meses después, Isabel dio a luz a un hijo. El registro anota sin emoción: varón, sano, enviado a familia noble en Córdoba para adopción. La resistencia no trajo libertad. Trajo sufrimiento, luego obediencia forzada. El control se extendía más allá del castigo físico. Las niñas no podían salir de las habitaciones sin escolta. No podían comunicarse libremente.
Cualquier conversación susurrada era reportada y castigada. Inspecciones mensuales por cirujanos reales, meticulosamente registradas. Las niñas eran examinadas por pureza física. Las que mostraban resistencia, rechazo de comida, intentos de autolesión, comportamiento rebelde, recibían tratamientos adicionales. Los registros médicos especifican los procedimientos. Sangrías para calmar temperamentos coléricos. Purgas para limpiar humores rebeldes. Baños fríos prolongados para enfriar espíritus febriles. Estos no eran tratamientos médicos. Eran torturas disfrazadas de medicina. La práctica no terminó con la generación de la peste. Se expandió. Para 1380, Aragón operaba casas tutelares bajo los mismos principios. Las instituciones fueron renombradas: casas de piedad, colegios de doncellas, refugios de caridad real. Los términos cambiaron, los propósitos no. La evidencia más condenatoria proviene de la genética, no de las crónicas. Los estudios de ADN mitocondrial de la nobleza castellana y aragonesa revelan patrones que se alinean exactamente con los registros de colocación de huérfanos. Linajes nobles al borde de la extinción en 1350 mostraron recuperaciones demográficas drásticas para 1400. Esto no fue recuperación natural, no fue matrimonio estratégico, fue una infusión sistemática de huérfanos de la peste en las líneas nobles a escala industrial, generación tras generación. Toledo, el 2,7% de las familias nobles se remontan a líneas del pabellón de San Eugenio. Palencia, 3,1%. Detrás de esos porcentajes hay miles de vidas, niñas sin elección, niños sin voz, convertidos en herramientas demográficas. Las excavaciones recientes en el Hospicio de Valencia revelaron una cripta sellada. Datación por carbono, 1360 a 1380. Dentro había 41 esqueletos, todos femeninos, de 12 a 25 años. El análisis forense mostró que 32 de 41 tenían evidencia de trauma por parto, huesos pélvicos fracturados, lesiones en la columna por múltiples embarazos. 17 mostraban sepsis ósea, infección tras infección, sin tratamiento adecuado. Estas niñas no murieron de viejas, murieron por complicaciones de embarazos forzados repetidos, enterradas en silencio bajo el hospicio que las consumió. En Aviñón, los arqueólogos encontraron una inscripción, tallada en la base de una columna en el dormitorio de las niñas. Letras pequeñas, apenas visibles, fáciles de pasar por alto. Agnès, recuérdame. Margot, no merecía esto. Soy Jehan, existí. Talladas rápidamente con miedo durante momentos robados de trabajo supervisado. El único testimonio que la mayoría dejó. La realidad es esta. Después de la peste negra, las coronas europeas no vieron a los huérfanos como víctimas que necesitaban caridad. Los vieron como recursos, los catalogaron, los midieron, los criaron. Esto estaba incrustado en la ley, la cultura, la economía real. Las ordenanzas de pupilos lo codificaron. Los presupuestos del tesoro lo financiaron. La arquitectura real lo permitió. Para 1400 la práctica evolucionó. Se volvió más discreta, menos documentada. Pero los patrones genéticos en las familias nobles modernas cuentan la historia que las crónicas no. Los sucesores no se horrorizaron. Envidiaron el acceso a poblaciones vulnerables y quisieron preservar el sistema. La evidencia genética moderna proporciona la confirmación final. Los haplogrupos del cromosoma y en la nobleza ibérica muestran cuellos de botella demográficos seguidos de expansiones rápidas entre 1350 y 1450. La diversidad del ADN mitocondrial aumentó drásticamente. La diversidad del cromosoma y se contrajo. El patrón es exactamente el que producen los programas de cría dirigidos. Muchas madres, pocos padres, selección intencional. No fueron accidentes. Fueron diseñados. En Valencia, nuevos análisis de isótopos revelaron un último horror. Las capas óseas no provenían de un solo evento. Los estratos más profundos muestran múltiples episodios durante 50 años.
Esto no fue una respuesta desesperada a una crisis. Fue algo repetido, sistemático, generación tras generación. Estas niñas fueron silenciadas no solo mediante castigo físico, sino por el borrado institucional. Sus nombres desaparecieron de los registros oficiales. Los nacimientos no se registraron. Las muertes no se marcaron. Los hijos que dieron a luz fueron reclamados por familias nobles como herederos legítimos, sin mención alguna de sus madres. El sistema no solo usó a estas niñas, las borró. Hasta ahora, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cómo deberíamos abordar a las instituciones que fueron lugares de abuso sistemático? ¿Debe aceptarse alguna vez la autoridad real sin escepticismo? ¿Qué patrones de esta historia continúan en el mundo moderno? Deja tus pensamientos abajo. Si crees que las verdades incómodas importan más que los mitos reconfortantes, que este tipo de historia debe ser contada, entonces suscríbete a este canal. Investigamos los aspectos más oscuros de la historia medieval con una atención rigurosa a la evidencia y las fuentes. Damos voz a experiencias que los registros oficiales intentaron ocultar. Presiona el botón de suscribirse. Comparte este video con cualquiera que necesite entender que no todo lo que brillaba era oro, no todo lo que se llamó sagrado era santo, y que la historia incluye víctimas cuyas historias debemos trabajar para recuperar y honrar. Los edificios aún permanecen en pie, los huesos aún recuerdan, y ahora tú también.